Listo, ya estamos grabando. Buenas noches a todos. Muy grato estar otra vez aquí en este conciliábulo poético, que siempre es muy grato para mí. Espero para ustedes también. Vamos a dar continuidad a lo que hemos venido leyendo del libro Galería de Espejos, concerniente a unos poetas que ya mencionaré al momento de leerlos. Y por supuesto, dejando un espacio para lo que hayan ustedes escrito, tanto a propósito del ejercicio planteado, los ejercicios planteados en la pasada ocasión, como los textos propios de ustedes ya desde el ámbito de la creatividad poética. Así que vamos a comenzar. ¿Desde dónde? Ya lo voy a colocar aquí. Verdad que es que no, soy pendejo. Antes de Hernando Domínguez Camargo, ¿qué era? No. Nada. Estaba Silva. Perdón, Pomo. Bueno, entonces, siguiendo el derrotero del libro, que tiene que ver precisamente con lo cronológico, vamos a leer hoy a Hernando Domínguez Camargo, a lo que atiende a Hernando Domínguez Camargo, un barroco criollo, para seguir desenvolviendo el hilo del libro Galería de Espejos. Perdón, Juan. Confirmemos que se está viendo la página de Hernando Domínguez Camargo. No, no se está bien. Bien, permítanme. Buscamos aquí el compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Dice cuándo puedo empezar. Bien, ¿la están viendo y se escucha bien? La vemos y se escucha muy bien. Bien, gracias. Ya, puedes empezar. Bueno, entonces a lo que vinimos. Hernando Domínguez Camargo, un barroco criollo. Bogotá, 1606-1659. A los que son buenos con los números y no tienen que acudir al abaco de los dedos, ¿cuántos años vivió el hombre? 53 tal vez. 53, mira, qué bien. Dice así: la madre Francisca Josefa de Castillo, vuelvo y repito, hay quienes le dicen del Castillo o de Castillo, nunca he podido saber, pero dejémosla en de Castillo. La madre Francisca Josefa de Castillo es, con Hernando Domínguez Camargo, como ya lo dije, la primera piedra del edificio pocas veces bien habitado de la poesía en Colombia. Heredero de Luis de Góngora, el gran barroco español, a contravía del ya citado cronista castellano que escribiera en tierras americanas, don Juan de Castellanos, Hernando Domínguez Camargo es alguien preocupado por el lenguaje. Es un poeta de un hondo sentido musical, un incansable creador de imágenes y de metáforas no pocas veces deslumbrantes, aunque algunas veces excesivas. Un ejemplo de lo dicho pueden ser estos versos en que traza una metáfora en la que compara a un río y a un potro. Corre arrogante un arroyo por entre peñas y riscos, enjaezado de perlas es un potro cristalino. Es un fragmento de A un salto por donde se despeña el arroyo de Chillo. La metáfora del arroyo como un potro, la alusión a un caballo con crines de perlas en lugar de gotas de agua, es un recurso poético muy propio de Domínguez Camargo. La creación de unas imágenes que funcionan por comparaciones. Río igual potro, perlas igual a gotas del río. Es el suyo un lenguaje culterano que a algunos críticos incomoda, pero en verdad su poesía, aun cuando por momentos se llena de excesos retóricos de innecesaria vistosidad, es una especie
de almacén de imágenes. Posee una riqueza que no puede ser despreciable aún en el contexto de la lengua española, con todo su barroco de por medio. El poema del Arroyo de Chillo parece dialogar las expresiones de Joaquín Matos Omar en Colombia, en la poesía colombiana, con otro poeta acaballado entre la colonia y la independencia, Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara, que en su canto al Salto del Tequendama, otra vez, bajo la influencia de don Luis de Góngora, logra momentos de una gran belleza para decirle a la catarata, tantas veces cantada en la poesía colombiana, bello monstruo, sonoro prodigio, músico de nieve, dragón de granizo, entre otros hallazgos líricos. Que el Salto del Tequendama haya sido en tiempos pasados, antes de su lamentable contaminación y de que perdiera su torrente, un bello monstruo, ahora nos podrá parecer una fábula, pero el poema del Ladrón de Guevara da cuenta de un hecho extraordinario de la naturaleza para darle un carácter casi mitológico. La imagen del Salto de Tequendama como un sonoro prodigio establece una relación entre la caída y el estruendo del agua y, sobre todo, una analogía de rara belleza. Cuando percibe a un músico que en vez de tocar una pieza con un instrumento musical, lo hace con la nieve y alude a la blancura del agua que se despeña, crea una imagen de una gran plasticidad. Hernando Domínguez Camargo siempre ha suscitado arduas polémicas y en mucho de esto va de por medio del exotismo de su vida. Mucho se ha especulado el por qué el jesuita Domínguez Camargo abandonó la Compañía de Jesús en Cartagena en 1636, pero no su fe ni su categoría de sacerdote. De esa fe dio cuenta en su poema A la Pasión de Cristo. Su obra ha sido señalada por críticos como Marcelino Menéndez Pelayo como excesivamente culterana, como herencia de don Luis de Góngora. El poeta Gerardo Diego, en cambio, lo festeja, no sin algunas reticencias, pero en realidad es el poeta más destacado que quedó tras el período colonial. José Asunción Silva y La Voz de las Cosas. Bogotá, 1865-1896. José Asunción Silva nace en Bogotá y muere en la misma ciudad por mano propia, aunque su más reciente y brillante biógrafo, Enrique Santos Molano, habla, con lo cual crece aún más su leyenda, de un posible asesinato. Sea como fuere, sus 31 años bastaron para que sea considerado con sobrada razón el primer poeta moderno de Colombia. El crítico Baldomero Samín Cano, quien lo conoció, habla de un singular conversador, de un joven un tanto afectado, pero de una vasta cultura. Lo describe como una especie de viajero de aires cosmopolitas, de una sutileza personal que sin duda aparece en toda su poesía. Pero también uno de los aportes de Silva a toda la posterior poesía colombiana tiene que ver con la forma tan extraordinaria como mira su entorno bogotano y con la misteriosa cotidianidad de sus notas. Hay un inmemorial deseo del poeta por atrapar el tiempo en sus páginas y con ello las formas a través de los objetos, como recordando la ironía de que casi siempre las cosas sobreviven a sus dueños. Valga de ejemplo también lo que realiza en su novela de sobremesa, en la que crea un espacio literario y poético donde el ambiente y las atmósferas resultan más importantes que los episodios anecdóticos que envuelven su historia. En la primera página de esta novela hay gasas, encajes, lámparas, carpetas, tazas de china, frascos de cristal tallado, bujías de piano y un largo listado que más que un bazar persa es la reflexión del hombre sobre los objetos. Silva traza más de una naturaleza muerta y una poética de las formas de las cosas. Bastaría recordar el poema La Voz de las Cosas. Si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de la luna sobre el tapiz, de húmedas flores y verdes hojas que el tibio soplo de mayo abrís, si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. Ahí viene el nocturno famoso de él,
a una manera de viñeta, de ilustración, un fragmento del nocturno. Luego viene la foto de él, ya muy muerto. Es un retrato muy poderoso, ¿no? Muy bello y muy doloroso. Y hay allí una poética que una y otra vez cruzará sus versos, una lírica que busca en la humildad, en la humildad de las cosas, un pretexto para la eterna reflexión de la poesía sobre el tiempo. Silva quiso poseer el espíritu de las cosas con una febril ansiedad, como un impaciente que intuye su prematura muerte. Muchas veces se ha dicho que un suicida no es más que un hombre impaciente que le sale al paso a algo que de todas maneras sucederá, la muerte, ¿no? El viejo y bien habitado almacén de imágenes y de signos, todo el universo visible del que hablaba su maestro Charles Baudelaire, bosque de símbolos, conversación con el mundo, puente entre lo humano y la naturaleza, le sirve para expresar los límites de su yo y el espacio limitante de las cosas. En su poema Infancia atrapa el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia. Esa reflexión en las cosas le permite a Silva ver la mano de una mujer como una mariposa sobre una lila volando sobre el teclado del piano. Es la suya frente a los objetos una reflexión sobre el tiempo. Las cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y sin color, saben secretos de las épocas muertas de las vidas, que ya nadie conserva en la memoria. De su poema Vejeces. Es toda una puesta en marcha de una teoría de que los objetos tienen una memoria, una historia, de que las cosas narran en silencio un tiempo atrapado, así como el viejo espejo familiar ha visto pasar varias generaciones como si se tratara de un álbum de ausencias. ¿Qué poder especulativo nace al contacto de los objetos? ¿En qué lugares estuvieron? ¿Quiénes los acariciaron? ¿Cuántos ojos asombrados o melancólicos se han posado sobre ellos? ¿Cómo desentrañar la voz muerta de seres que fueron vivos? Cuando se celebró el centenario del nacimiento de José Asunción Silva en la bostezante Bogotá, es bueno recordarlo ahora luego del centenario de su muerte. Un buen poeta ecuatoriano, Jorge Carrera Andrade, trazó unas líneas que no solo sirven para señalar los finos acentos traídos por Silva a la poesía colombiana, sino la tragedia de un hombre de mundo en una aldea adormilada y en un país donde cada guerra venía después de la posguerra. Andrade decía: a la creación poética de Silva, enriquecida por la filosofía y un natural refinamiento, puede aplicarse la frase de uno de sus biógrafos al referirse a una de las causas de la ruina de su negocio. Trajo tapices finísimos para una ciudad que alfombraba sus casas con esterillas. Aunque la angustia que roe el corazón del poeta es incurable, como su insatisfacción romántica, no por eso deja de volverse hacia las cosas a las que le reconoce un alma. Como buen modernista, Silva se dedicaba a transformar el espacio en que vivía por vías de una evasiva imaginación. No deja uno de pensar en Rubén Darío, que cruzaba por un gallinero de Managua pero veía cisnes, entre mujeres desdentadas pero veía princesas de una corte lejana, logrando feroces transformaciones de la realidad que evocan a Don Quijote, que veía hordas de soldados en un rebaño de ovejas, aunque podamos creer que esto tenga asidero real si pensamos en la obediencia arrebañada de las tropas, o gigantes donde había molinos de viento, belleza femenina donde no la había. En el caso de Silva y de los modernistas, deformación y simbolismo van de la mano. Son muy escasos los poemas de José Asunción Silva donde no aparecen los objetos con una carga simbólica. En ello hay una red de correspondencias. La ventana hace accesible la idea de la mirada. La lámpara se vuelve emisaria del día en plena noche. El corredor sombrío evoca un viento helado. El húmedo musgo atrapa un tiempo en fuga hacia el pasado. Las campanas hablan a los vivos de los muertos. Los armarios oyen subir la savia del bosque que alguna vez fueron. Todo un panorama de procedencia fantástica. Lo mismo ocurre con su crónica El paraguas del Padre León, sobre un excéntrico cura de paraguas inmenso y rojo, portador de una también singular linterna verde. Es una figura casi real
y colorida en la gris capital de mula errada y de espantos, símbolo de una época de tránsito lento entre dos siglos, algo que le sirve a Silva para dos propósitos: que el documento humano esté descrito por sus objetos de uso cotidiano, casi trazando la psicología de las cosas. Toda esta nueva visión de la poesía como esencia del mundo llega por primera vez a la poesía colombiana de una manera tan clara y sugestiva a la vez. Pero lleguemos a la relación de Silva con las cosas amargas, con los objetos del abismo. En 1896, que es el año de la muerte del poeta, al pie de una de las tantas guerras de este siglo en el país, el Estado aplasta una revolución. Curiosa sintonía con la revolución inconclusa iniciada por José Asunción Silva en la poesía colombiana, aplastada también por la incomprensión. Recuérdese que el obituario publicado en un periódico bogotano anunciaba la muerte de Silva agregando: parece que hacía verso. Es gratuito señalar la pugna de este poeta con su estrechísimo medio conventual y perverso a un mismo tiempo, con las murmuraciones de los bogotanos de entonces a su paso, que en algo recuerdan el chismorreo de esas mujeres oscuras en el convento de Tunja al paso de la madre Francisca Josefa de Castillo. Pues en ambos casos se trata de dos víctimas de la envidia de los mediocres. Ese año, como ocurre hoy en este país que parece morderse siempre la cola, el Estado armó con toda suerte de lo que en esos tiempos eran armas modernas. Será eso lo que llaman nuestra entrada en la modernidad, al ejército recién organizado bajo el mando de un coronel norteamericano de apellido Lemley. El poeta que reconocía un alma en las cosas también la reconoció en un arma. El envejecido Smith & Wesson, el revólver con el que la hipótesis del suicidio sigue siendo la dominante en su muerte, puso fin a su vida. Seguramente, ese negro objeto de la muerte de Silva habrá sobrevivido a otros dueños, como reafirmando en su tragedia la visión del poeta de Gotas Amargas. Con él se oyó un balazo que resuena aún más allá de nuestros habituales olvidos. La leyenda dice que el día 23 de mayo de 1896, en una consulta a su médico Juan Evangelista Manrique, el poeta se hizo pintar con un lápiz dermográfico el lugar del corazón, y que fue en ese sitio exacto donde alojó su bala. Otro aspecto que nos lleva a señalar a José Asunción Silva, que nos lleva a señalar que a José Asunción Silva le debe la poesía colombiana la entrada en la modernidad, tiene que ver con un rasgo que le es natural: el humor, la burla de un mundo trágico, un rasgo que le ha sido esquivo a nuestra lírica, casi siempre acartonada y solemne. Con sus poemas de Gotas Amargas aparece tal vez por primera vez la ironía como una alta condición humana y filosófica, algo que luego hará tránsito en los poemas de Luis Carlos López y de Luis Vidales, así como en los llamados antipoemas de generaciones posteriores. Sin lugar a dudas, antes de que el poeta chileno Nicanor Parra usara la palabra antipoeta para sí mismo y la expresión antipoesía para sus versos burlones, esto ya existía en los tres poetas colombianos mencionados. Según palabras de Fernando Charri Lara, Silva es uno de los poetas más colombianos que pueda pensarse. No solo el Nocturno y otros poemas son la sabana de Bogotá o la ciudad, sino que en casi todos ellos se infiltra una asombrosa versión de nuestro ambiente. Juan Ramón Jiménez intuyó con notable acierto esa virtud poética y llama a Silva, en oposición a ciertos exotistas de esa época, vueltos hacia Europa, la Biblia o el desierto, un modernista natural. Sin embargo, costó mucho trabajo a los contemporáneos de Silva y aún a muchos de los poetas posteriores reconocer su legado y su desbordante talento. Valga de ejemplo lo que con singular sinceridad y con cierta burla a sí mismo cuenta Álvaro Mutis en una nota sobre el poeta. En los años 50 había un programa radial con el solemne pero también divertido nombre de Procesos Literarios, en cuyas emisiones se ponía a algún escritor o poeta en el banquillo de los acusados. En una de esas entregas radiales participó Mutis como fiscal acusador de la poesía y la figura de Silva, quizá en uno de esos impulsos iconoclastas que tiene cada generación. El defensor fue el también poeta Luis Vidales.
Así narra Mutis la incomprensión que aún se tenía del autor del Nocturno y su posterior y noble arrepentimiento. Valga el dato de que quien estuvo a cargo de defender a Silva en el programa de Marras fue el poeta Luis Vidales, y lo hizo con acento y argumentos tan convincentes que dejó mi intervención en el rincón del bochorno y el olvido. Pero más que las palabras de Vidales durante el programa, fueron las que me dijo al día siguiente en el café donde solíamos reunirnos los poetas de mi generación, con quienes considerábamos y tratábamos como nuestros mayores. Movido por el aviso de Luis, torné a la poesía de Silva y, atendiendo el aviso de Carranza, busqué a la persona en la dolorida y sabia música de sus versos. Eso está publicado en un libro en México de la editorial Alforja, que dirige José Ángel Leiva, Versos Comunicantes. Creo que desde entonces, y de manera cada vez más unánime, los poetas posteriores a José Asunción Silva lo ven como la primera puerta, como una especie de umbral para entrar al cuerpo de nuestra poesía. Su más recordado poema es sin duda Una noche, uno de los más musicales poemas de la lengua castellana. Da cuenta mejor de mis apreciaciones de la belleza y el misterio de su palabra. Una noche, toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda, se juntaban y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de su muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras enlazadas que buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. ¿Cómo no señalar en este poema su poder evocativo y musical, que parece trazado con la noche misma, como si hubiera regado su tinta negra en la blancura de la página? Es el poder de la atracción que tiene la poesía. Ese milagro de lograr que una antigua noche vivida y escuchada por el poeta sea también vivida y escuchada por sus lectores, por personas desconocidas que pueden dialogar con un autor ausente. Silva, en sus propias palabras: la muerte no me impresiona pensar en ella. Estoy seguro de que no es ni más horrible ni más misteriosa que la vida. Ese es el texto de Silva. A mí me parece que es muy suscitador de muchas cosas y que cuando lo leo nuevamente, más allá de la escritura, pues que es personal y no se trata de una suerte de narcisismo, de celebrarme por haberlo escrito, sí me agrada mucho encontrar que tantos matices de la poesía de Silva son constatables de una manera clara, como Silva, ese que es nuestro primer poeta moderno, nos deja unas líneas para pesquisas posteriores de nuestra lírica. Es decir, me parece que es un poeta inaugural. Vamos, compadre. Sí, puede ser. Bueno,
Estaba preguntando a Manuel y me parece que sí puede ser sensato que sigamos con Barbajacó. Sigo insistiendo en que van en un orden cronológico y, claro, saltándose otros poetas que, pues, es una consideración subjetiva porque es personal, pues no tendrían tal vez el destello de estos poetas. Porfirio Barba Jacob, el caminante. Santa Rosa de Osos, Antioquia, 1883, Ciudad de México, 1942. A Porfirio Barba Jacob, que es uno de los sinónimos más conocidos de Miguel Ángel Osorio, a veces se le señala como un poeta simbolista, a ratos como a un modernista tardío, con algunos ecos del nicaragüense Rubén Darío y del colombiano Guillermo Valencia. Otras veces sus críticos confunden su vida aventurera con su obra, posiblemente resulta inevitable dada su enorme vitalidad y exotismo. Fue un eterno viajero, con mucho de judío errante. Puede decirse que anduvo por casi todos los rincones de América. Si a algún poeta colombiano le cae como anillo al dedo la palabra desarraigo, es a Porfirio Barba Jacob. Ese carácter trashumante se señala como una forma de insatisfacción y de rebeldía, aunque no pocas veces con ciertos ribetes fraudulentos. Se trata de una rebeldía con algo de teatral, de puesta en escena, pero sobre todo se trata de un desajuste de la vida rutinaria y de un odio a la vida burguesa. Esos periodos de viajero no lo invalidaban para en sus cortos momentos de bonanza económica enfundarse en kimonos de seda y beber mejores vinos. Su exilio, ya no espiritual como el de Silva, tiene largos itinerarios hasta llegar a México, un país que lo seduce con su magia y su pasado esplendoroso. También anduvo vagabundeando por La Habana, conoció allí a Federico García Lorca, que se divertía con las historias fabuladas y exóticas de este hombre que vivía trampeando la vida. Por eso dijera que vivir es esforzarse. Allí ejerció un oficio que, como en uno de sus poemas, le producía una embriaguez innoble. Vivía del encanto de sus historias entre la generosidad cubana. Los pocos años que pasó en su natal Antioquia, en Angostura y Santa Rosa de Osos, un pueblo camandulero que tiene más iglesias que casas, sin duda quiero matarlo con un aire conventual que hizo exorcizar con una actitud que presumía endemoniada. Si bien esa niñez de pueblo andino no resulta muy rastreable en su poesía, a pesar de la bella evocación del solar, de los lulos de oro o de las astromelias de Sopetrán, sí resulta evidente en el recuerdo que de su región hace en la Divina Tragedia. Dice allá en ese texto la Divina Tragedia, allá en mi nativa Antioquia y en su más áspera porción, donde el cura melifica y amenaza, las madres procrean hijos como la caña de maíz granos, y las civilizaciones dulzuras sin inventos, obras de misericordia sin locomotoras, castidad sin cinematógrafo. También evoca a su madre ganándose la vida con sus clases de guitarra y a su hermano Rafael estudiando más pobreza que matemáticas. Su humor cotidiano, del que carece su poesía grave y solemne, en su prosa tiene una presencia permanente, aun cuando hable de una tragedia. Cuando fue a la guerra, a una de esas patéticas guerras colombianas, afirmó con orgullo de antihéroe: yo pedía a Dios que nunca jamás halláramos al enemigo porque me iba a morir de miedo. No salía de los estados mayores, era la viveza a caballo para buscar gallinas y hacerlas freír por comadres improvisadas, y todos los generales del estado mayor de aquella columna de 1.500 hombres llevaban el bigote oliendo a gallina frita. Trabajó como periodista en Lima, en Guatemala, Honduras, Monterrey, Texas, San Salvador y, claro, en Ciudad de México. Allí quiso sumarse a las tropas de Álvaro Obregón, un general manco del que los mexicanos de hoy dicen que era el más corrupto de los que era el menos, perdón, rectifico. Las tropas de Álvaro Obregón, un general manco del que los mexicanos de hoy dicen que era el menos corrupto de los militares, pues tenía solo una mano para robar. No se puede soslayar
el carácter mercenario de Barba Jacob, cómo alquilaba su pluma a ciertos poderosos, o acomodaba sus ideas al molde que mejor le horneara. En ese ejercicio lamentable, cortejó dictadores, se hizo el cegatón ante muchas realidades, apacientó su rebeldía. Su dolorosa percepción del periodismo, que Juan Gustavo Cobo borda en un ensayo sobre el poeta por demás polémico y lúcido, ve como cínica, quizá fuera una caricatura de cierto periodismo latinoamericano. Decía su retadora declaratoria que el periodismo consiste en escribir muchos artículos cortos con desenvoltura comedida, opinar sobre todos los temas que uno no conoce, saber ponerse romántico todos los días de distinto modo, profesarle horror a la verdad y urdir todos los días pequeñas trampas donde caigan los lectores ingenuos, que aún quedan algunos. Si con el periodismo entregaba sus armas como mercenario, no puede negarse que con su poesía era exigente, profundamente crítico, al punto de negarse durante mucho tiempo a publicarla como libro. Es claro que su poesía resulta alta e impura a la vez, con abruptas caídas, quizá por el gusto de ciertos exotismos del lenguaje, pero profundamente humano. Al gran poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón le dolía recordar a Porfirio en una esquina de Bogotá, gritando con orgullo mendicante una limosna para el más grande poeta de Colombia. Otro guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, recuerda a Barba Jacob con su aire de caballo, y Rafael Arévalo Martínez lo adoptó como personaje de una novela El hombre que parecía un caballo. Pero más que estudios de su poesía que tengan un verdadero alcance y que un ensayo crítico que lo ubique en su época, en el contexto latinoamericano y en relación con las vanguardias que siempre ignoró, lo que ha crecido es su leyenda negra. Una leyenda que a veces se confunde con su desigual y no pocas veces sorprendente poesía. Tras un puñado de 9 o 10 bellos poemas, hay que examinar también sus carencias. De un lado, y visto que ya lo mejor de América Latina había sobrepasado ciertos toques del oropel modernista, Barba Jacob nos resulta anclado a viejos moldes del lenguaje, a cierto gusto trasnochado y anacrónico, como lo sentenciaba hace más de 40 años el cubano José Lezama Lima. Resulta claro que su poesía, como la escrita en Colombia en su momento, brillaba por su atraso feroz frente a las vanguardias hispanoamericanas. Cuando muere en México en 1942, el argentino Oliverio Girondo publica Persuasión de los días, poemas que dejan atrás el clasicismo típico del embelezo por la poesía española, en un viraje que se daba en buena parte de la poesía latinoamericana. ¿Cómo olvidar la apreciación que tenía un compañero generacional de Lezama, José Rodríguez Feo, sobre los poetas colombianos que ocupaban el escenario poético del país? En carta fechada en 1947, Rodríguez le escribe a Lezama: estuve leyendo a los poetas colombianos modernos, Valencia, de Grave, Llanos, Carranza, etcétera. Qué aburridos, qué arcaicos, qué poco nos dicen en 1947. Si esa es la poesía colombiana, creo que somos genios en Cuba. Resultaba claro que la poesía de Barba Jacob, como la escrita en Colombia en los años 40, brillaba por su atraso frente a las vanguardias hispanoamericanas. Esos nuevos aires, dirigidos hacia una estética definitivamente contemporánea, fueron algo que no logró vislumbrar Porfirio Barba Jacob, o por lo menos no lo inquietaron los experimentos de Huidobro, de Borges o del mismo Quijón. Barba Jacob parece ser un coletazo parnasiano. El poeta colombiano murió en la miseria tras intentar que lo repatriaran. Pero como en un diario bogotano se dijo que tenía tuberculosis y la empresa de aviación que iba a expedirle su pasaje tenía como prohibición que en sus aviones viajaran pasajeros con tal enfermedad, lo único que se pudo repatriar fue su cadáver. Por los restos de Barba Jacob fueron otros dos poetas de su región antioqueña, Ciro Mendía y León de Grey. Un país que en medio de una larga noche de guerras civiles había escuchado el pistoletazo de Silva y que había dado sus espaldas dromedarias a Porfirio, empezó a llorar a su poeta y a exaltarlo con los excesos propios de nuestra mentalidad como al más grande de América y como un autor legendario propio de nuestra mitología casera. Es cierto
que a veces molestan en sus poemas ciertos giros grandilocuentes y no pocas prosaicas, pero hay quienes lo defienden. Lo dejo a discusión diciendo que la vida también produce flores anómalas. La influencia modernista le resta a su expresión un acento contemporáneo, un toque que sin embargo se anuncia por momentos en sus versos. Pero es su poética, tocada de una ebriedad sin precedentes en la lírica colombiana, la que aún seduce y hechiza en buena parte. A mi entender, su más hermoso poema, y creo que uno de los más bellos de la poesía colombiana, es Los desposados de la muerte. En él encuentro intuiciones de lo que después sería el mundo rumoroso de ese gran poeta evocador, Aurelio Arturo. Los desposados de la muerte es el poema de Barba Jacob que mejor guardo en la memoria, al igual que esa imagen de la balada de la loca alegría, donde dice que en Honduras hay alondras ciegas por las selvas oscuras. Lo mismo que una expresión que parece escrita para nuestros tiempos asiagos. Frente a la muerte, coros de alegría. Los desposados de la muerte. Michael Farrell ardía con un ardor puro como la luz. Sus manos enseñaban a amar los lirios y sus sienes a desear el oro de las estrellas. En sus ojos bullían trémulas luces oceánicas. Sus formas eran el himno de la castidad de la arcilla, suave y fragante y musical. Bajo sus bucles rubios, undosos y profusos, parecían temblar las alas de un ángel. Emiliano Barba Jacob era muy sencillo y tenía una infantilidad inagotable. Su adolescencia láctea, melíflua y floreal fluía por las escarpas de mi madurez como fluye por el cielo la leche del alba. Cuando le vi en el vano ejercicio de la vida, me pareció que me envolvía el rumor de la selva y me inundó el corazón la virtud musical de las aguas. Hay almas tan melódicas como si fueran ríos o bosques en las orillas de los ríos. Guillermo Valderrama era indolente y apasionado, pero la vida, como un licor de bajo precio, le producía una embriaguez innoble. Sus formas pregonaban el triunfo de una estirpe. Había en su voz un glu glu redentor y su amante le llamó una vez el príncipe de las hablas del agua. Leonel Robledo era muy tímido, bajo una apariencia llena de majestad. En el recóndito espejo de su ternura se le reflejaba la imagen de una mujer. Toda su fuerza era para el ensueño y la evocación. Le vi llorar una vez por males de ausencia y me dije, hay una tempestad en una gota de rocío, y sin embargo no me conmueve, no se conmueven los luceros. Estero y Aladá, era armonioso, rosáceo y azul como las islas de Grecia y como los mares que la siguen. Infundía en el mundo algo irreal, risueño y fantástico. Se le miraba como marchando desde las playas de ensueño que rozaron las huellas de Sinbad el marino, hacia las vagas latitudes por donde erró Sir John de Mandeville. Cuando lo conocí, tuve antojo de releer la Odisea, y por la noche soñé con el misterio de las espigas Evanaham. Juan Rafael Agudelo era fuerte. Su fuerza trascendía como los troncos ecos del monte a los pinos. Alma laboriosa, la soledad era su ambiente necesario. Sus ilusiones fructificaban como una floresta oculta por los tules del todavía no. Sus palabras revelaban la fuerza de la realidad y sus actos tenían la sencillez de un gajo de roble. Barba Jacob en sus propias palabras. Lo mío resume los esfuerzos de muchos años de experiencia honda y seria sobre el dolor humano, de dilatación de la fantasía, de pugna con las palabras. Hasta ahí vamos a dejar y quiero decirles, pero eso es una cosa privativamente individual, que me sigue seduciendo tanto ese poema de los desposados de la muerte, que me parece que más allá de que haya ahora unos recursos lingüísticos que no son acometidos con la vehemencia de ese lirismo de su momento en Porfirio, yo considero que es uno de los grandes poemas de la lengua. Y considero que hace mucha eco, mucha resonancia en un poeta de una lengua más afelpada, más discreta y posterior, que es nuestro gran poeta Aurelio Arturo.
ahí se encuentran, me parece a mí, ciertas huellas que remiten a la altísima poesía del autor de Morada del Sur. Bueno, qué buenos ensayos. Uno breve de Domínguez Camargo, el gran sustancioso de Silva y este muy revelador de Porfirio Barbajacov nos ha regalado Juan Manuel esta noche en nuestro taller. Creo oportuno, si estás de acuerdo, como dar la palabra por si hay comentarios que les ha suscitado este refrescar la memoria sobre nuestros poetas colombianos, que de pronto los vemos de pasada en la escuela, en el colegio, o en algún aniversario, o en algún museo, pero que aquí en las palabras de Roca aparecen remozados y desde un ángulo que nos los hace recobrar y valorar para, para reconstruir como nuestra ancestralidad poética en este momento. No, no resulta de ninguna manera anacrónico, sino muy oportuno traerlos hoy de nuevo en un taller de poesía como en el que nos encontramos. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra y comentar algo, alguna emoción, alguna idea sobre, sobre alguno de esos poetas o sobre los tres. Tienen la palabra, compañeros. Fernando, No, yo quería hacer una pregunta como general al maestro y al poeta Manuel Pachón también y a Henry. Eh, a la hora de uno analizar a un poeta o a un escritor en general, se debe tener en cuenta no más su producción literaria, más que todo, o su vida también tiene mucho que ver. Esto lo digo porque, por ejemplo, en estas pocas semanas que murió Vargas Llosa, se discute mucho, pues, si hay que tener en cuenta sus posturas políticas a la hora, pues, de analizarlo ahora que murió, o solamente tener en cuenta lo que escribió. ¿Ustedes qué opinan, maestro y poeta Manuel Pachón? A ver, dejo la vocería a Manuel, a ver qué piensa, y también a Henry, y por supuesto hablaremos un poco de eso, que me parece muy interesante y que tiene mucha vigencia precisamente en un muy buen ejemplo, en un muy buen ejemplo de un autor muy dicotómico entre la vida y la obra, como es en Vargas Llosa, ¿no? Pero me parece que es una pregunta muy puntual y muy necesaria, ¿no? Que yo creo que ahí hay un nudo que nunca se ha podido dilucidar bien, porque hay los que miran desde una orilla o de otra este asunto, ¿no? Pero vale la pena mucho oír, por ejemplo, qué piensa Manuel y qué piensa Henry. Yo también les diré algo, pero no quiero yo como sentar la pauta del el Magister Dixit. El maestro dijo, cosa que me antipatiza enormemente. Creo que es indisoluble la obra de la vida del autor. Digamos que la obra es parte de la vida, es expresión de la vida y por supuesto que el pensamiento, las experiencias de un autor se ven reflejadas en su obra. Lo que no podríamos admitir, o digo, no podría admitir yo, es que lo biográfico determine la valoración de la obra. Decir que, pues, de pronto caricaturizando un poco, no, que este poema es muy malo, pero como lo hizo en una circunstancia de sufrimiento o de alegría, entonces se valida por eso, sino que creo que la obra debe ser valorada por la obra misma y su significado para el lector, para los lectores, para la comunidad, más no por la anécdota en que haya sido producida. Y es distinto también en los autores esa relación obra-poesía, porque en un autor como Porfirio Barbajacó, yo lo veo como alguien que quiso hacer de su vida también como una obra literaria y creó leyendas alrededor de su persona
que, que le servían para ganarse la vida y para mantener, digamos, como un ego, de un aura de ser un poeta maldito, de ser un poeta oscuro, un poeta misterioso. Entonces, él le da mucha importancia a su propia biografía y casi que hace de ella literatura, como ya lo dije. Hay otros que no, hay otros poetas que más bien son un poco invisibles y solo ponen de presente su obra, como Aurelio Arturo, por ejemplo, que lo mencionaste, ¿no? No, no es la anécdota vital de Aurelio la que permea y valida su obra, sino que la obra reemplaza un poco la biografía, ¿no? Entonces, esas serían mis consideraciones con relación a eso. No sé si Henry o alguien más ¿Qué quiere. más quiere? Sí, yo también quisiera y voy por la misma línea de Manuel Pachón. Yo considero que la obra de un autor debe ser valorada por su significado, por su trabajo literario, por el aporte que hace a la literatura, independientemente de su biografía, ¿no? Es posible que uno no concuerde con las posturas de Vargas Llosa, pero es innegable que su aporte a la literatura latinoamericana fue fundamental, ¿no? De hecho, ganó un premio Nobel también, ¿no? Entonces creo que es como, lo que pasa es que uno como que se emociona y claro, como uno tiene ciertas posturas, pues si uno dice, no, pues este man era, era muy terrible, pero sí, hay que valorar su obra como tal, un poco lejos de lo que era su postura política, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Laura. Laura, por favor. Laura, Beatriz también tiene ganas de hablar, Alejandra tiene... Hola. No, no soy una experta ni mucho menos, pero como experiencia personal me sucede que a veces digo como, bueno, ustedes, como con Octavio Paz, por ejemplo, me pasa mucho que digo, no, sí, voy a leer. Y llego siempre hasta cierto punto donde siento que me está queriendo vender una idea que yo no comparto, una idea del mundo que yo no comparto. Y entonces ya no puedo seguir leyendo. Hay obras indudables, La ciudad y los perros, por ejemplo, que es pues, una hermosa novela eh, crítica y de personajes polisémicos, pero, pero hay ciertas cosas que en definitiva yo no puedo, no, o sea, yo intento, pero siempre llega un punto en el que digo, no, Esteban me quiere vender una idea del mundo que yo no comparto. No sé si a las demás personas les pase, a mí me pasa. Muy bien. Sí, yo creo que eso nos ocurre a muchos, ¿no? Es decir, antes de establecer una polarización tan radical entre la ideología y la obra, pues es inevitable porque somos humanos y eh, descubrimos carencias en los otros más fácilmente que las que tenemos nosotros. Pero resulta que es ineludible no preguntarse sobre eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con Ezra Pound, ¿no? Ezra Pound, un poeta tan maravilloso que hace ese poema breve, tremendo sobre la usura, ¿no? Que es como una demolición precisamente de la usura como un epicentro, un nicho del capital y del poder. Sin embargo, sus posiciones son de un ámbito más cercano a ese que a una cosa transgresora y revolucionaria en sus opiniones y en muchos aspectos que fue tomando hasta entrar en una etapa casi, pues, o casi no, febril, de locura. O sea que es muy difícil el tomar partido, digamos, por una posición u otra, porque creo que como todos los actos humanos están entreverados de grandeza y de pequeñez. Pero cuando uno lee unas obras, más allá de saber la biografía, de conocer la biografía y digamos, los, las disrupciones que tienen
a muchos autores consigo mismos, pues uno siempre entra, le entran una gran cantidad de señales de duda sobre la valoración de esa obra. Pero realmente yo creo que eso es un tema que no se ha logrado zanjar como con una verdad unívoca, ¿no? Cuando yo leo las cosas, digamos, de la biografía de Ezra Pound y su adhesión pues a una derecha asquerosa, y leo ese poema, por ejemplo, contra la usura, que es tan asquerosa como cualquier otra posición de la derecha, ¿no? Del capitalismo salvaje. Entonces yo encuentro que es que hay un divorcio, hay una escisión. Borges mismo, pues la celebración de ciertos dictadorzuelos, de ciertas posiciones dictatoriales. Uno lee el elogio de la sombra, ¿no? Y lee una imagen de Demócrito de Abdera, se sacó los ojos para pensar y el tiempo ha sido mi Demócrito. Y ahí yo no, se me olvida totalmente si él alguna vez tuvo eh, simpatías o cierta atracción por sujetos como Pinochet o algún eh, ser teratológico como ese, ¿no? Total, nunca creo yo que haya una posición que se pueda tomar tan determinante. Laura señala algo que yo comparto y es que, pues a mí realmente, como no soy un gran admirador de la obra literaria de Octavio Paz, lo soy menos cuando veo sus posiciones. O sea, eso tiene un carácter muy ambiguo y muy difícil de precisar como una verdad única. No podemos condenar a alguien sencillamente por su posición política, pero tampoco festejarlo porque tenga una posición política cercana a la que tengamos, porque hay infinidad de poemas que hablan desde una verdad que nosotros podremos compartir, pero de una manera que realmente es mediocre. Sí, no sé si Alejandra, Beatriz, Joana quieren aportar algo. María Alejandra. Pero creo que Y, Beatriz estaba perdona, hablando, y Beatriz, tienes que encender tu micrófono cuando quieras ella hablar. estaba hablando primero. Beatriz, abre el micrófono primero ella, sí, porque ella estaba hablando, pero no lo escuchaba. Activa tu micrófono, Beatriz. Beatrice. Dale, Alejandra, mientras Beatriz Ya, soluciona, ¿vale? ya estaba Ah, ya. trabajo. No, pero tranquila, yo estoy feliz escuchándolos. Realmente a mí me encanta leer sin saber ni siquiera de dónde son. Si me llega y el poema me puede decir muchas cosas y tomo lo que me gusta y sí, casi nunca me pongo a pensar en el entorno del poeta, ni de dónde, ni qué hizo, porque yo creo que sí, uno a veces se puede desilusionar si se pone a adentrarse mucho en eso, en busca de la vida del poeta. Yo casi no lo hago. Ya. Alejandra. Muy bien, Beatriz. Es muy prudente y muy inteligente esa actitud y envidiable. Yo es que no puedo porque me gana la pasión. Bueno, de mi parte, primero, pues, es en sí revelador estos textos que estamos trabajando, que estamos analizando, porque hay muchas cosas o datos que uno va como llenando esos vacíos en muchos sentidos, tanto conceptuales como de la misma vida de cada uno de estos poetas, que empiezan también a cobrar sentido para uno. Como decía Beatriz, a veces uno los lee y no sabe exactamente de dónde son o qué postura tienen. Sin embargo, pues leyendo lo que escribió Juan Manuel, eh, de alguna forma sí se siente un poco diferente cuando uno conoce un poquito más al autor.
pero no por las posiciones políticas y esto, sino, por ejemplo, su vida, sus sufrimientos, sus tristezas, lo que le ha tocado atravesar. Creo que pensando pues en estos poetas que de alguna forma han tenido o han sido silenciados, o como de alguna forma también lo nombraba en el texto, la envidia que sufría, ¿cierto? Sor Josefa. Entonces creo que muchos autores han tenido que pasar por diferentes situaciones en las que de alguna manera se ven reflejados en su escritura. Y creo que aprender de eso también es importante porque nos hace ver que la escritura, la poesía está llena de esa humanidad que nos contiene. Entonces creo que también es importante verlo más desde allí que de pronto desde una postura un poco como reaccionaria, por decirlo de alguna manera. Creo que más desde la humanidad. Muy bien, María Alejandra. Y aquí, ¿no? Mis estimados, si quieren podemos pasar a la lectura de los trabajos y si les parece bien, y al final podemos de pronto completar con otra lectura si lo desean. Porque es bueno que los trabajos se puedan mostrar digamos, en sala, que sirven mucho las opiniones para todos. Uno eso, y de paso como para que se pueda ir puliendo el material con el cual se pretende publicar, ¿no? Si quieren podemos darle paso a eso, y al final también me encantaría mucho darle la palabra a Fernando, porque Fernando escribió recientemente un texto sobre Cortázar, que sería muy interesante que por lo menos nos contara un poquito de ese proceso, cómo fue, y cómo darle un espacio a mi querido amigo para que nos cuente eso, y con eso cerraríamos la sesión. ¿Les parece? ¿Sí? Magnífico, me parece muy puntual. Vale, entonces voy a compartir pantalla. Denme Henry, mi ¿Cuánta? querido, a tu correo te envié, Tú también enviaste trabajo al pero correo. ahorita, Bueno, listo, dale, listo. Vamos a iniciar con Fernando, igual me lo puedes seguir enviando al correo y yo los voy pasando. ya lo envié. Al final, para que quede último. Listo, vale. Bueno, sobre el poema que escribió, hombre, yo reconozco que soy muy mal lector en general, por muchos motivos. Entonces a las falencias propias del poema agrego la mal lectura. Hombre, le pediría el favor a Henry o a alguno que lo leyera para ver si no sale tan trompicado. Ahí se los mandé, pues. No sé si lo tienen a la mano, si no, pues en última instancia lo leo yo de aquí el celular. No, pero si quieres delegarlo, pues está muy bien, estás en todo tu derecho de delegarlo y podemos oírlo en la voz de alguien diferente al autor, que también es interesante, para el propio autor inclusive. Bueno, lo voy a leer pues yo. Pero Henry nos lo puede poner en pantalla. Espérate, Fernando, lo estoy compartiendo pantalla, es que es un poco lento, déjamelo. Gracias. Bueno, dice así, el título del poema es... Espera, Fernando, espéranos un momentito para poderlo bueno. leer nosotros al tiempo. Bueno, no, y ojalá estuviera en pantalla, ¿cierto? Sí. Eso es lo que decimos, que esté en pantalla. Un minutico mientras se hace el proceso. Si quieres, puedes comentarnos un poco cómo fue el proceso de la elaboración del poema, y mientras yo logro compartir pantalla. Bueno, como la tarea pues era escribir un poema en torno a la vida y obra de la madre del Castillo, pero que no me dediqué a investigar esta semana sobre ella en internet, en Google, todo lo que más pude. Yo ahora estoy viviendo en Barranquilla y mi biblioteca la tengo en Medellín, entonces poco pude tener acceso a los poemas propiamente dicho de la madre Josefa del Castillo. Entonces, con base en lo que investigué, lo que pude investigar, pues entonces fue que me
me resultó ese escrito. El título se llama Ave Rara, que fue una de las denominaciones que le dio una de sus biógrafos, Elisa Mujica, cuando escribió una biografía sobre la Madre Teresa del Castillo, la llamó en su biografía Ave Rara. Por eso se llama así. Pero no quisiera adelantarle más, pues, para no, ¿cierto? No. Hagamos lo siguiente, es que tengo acá un poco de problema hagamos lo siguiente, yo lo voy a compartir, es que tengo un problema acá que se me cerró, entonces me tardo 5 minutos, léelo, como le hacemos siempre una segunda lectura, entonces ya está compartido. Bueno, el poema dice así, Avis Rara, con un epígrafo entre paréntesis, a la memoria de la primera mujer escritora del nuevo reino de Granada. Cierra paréntesis. Y arranca así. Muy sospechosa la cosa. Muy sospechosa. Una ave rara sin duda. Mujer, joven, enclaustrada día y noche en una fría, oscura y estrecha celda del convento de Santa Clara en la lejana y campechana Tunja, con solo una exigua biblioteca de unos pocos devocionarios, misales, vidas de santos, la Biblia en latín, casi nada. Y a pesar de todo eso, en 1713 resultó ser una buena escritora, una pluma equiparable a la de Lope de Vega, a la de Juana Inés de la Cruz, a la de Garcilaso. Es muy sospechosa la cosa, muy sospechosa. Aquí tuvo que haber intervenido la cola del diablo. Abre paréntesis. Pensaba el confesor, el padre jesuita, inquisidor por más señas, Diego de Tapia. Cierra paréntesis. Muy sospechosa la cosa, muy sospechosa. Y más sospechosa aún tras haber reconocido en confesión, en medio de sus fantasías histéricas, estar enamorada con un amor ardiente de Cristo Nazareno, y que hasta soñaba con él, y que hasta le sentía su sudor y sus llagas. Muy sospechosa Sor Josefa, muy sospechosa. Tengan lista la hoguera purificadora. Ahí termino. Pues Fernando, a mí me gusta ese texto, me gusta, me parece que tiene un carácter narrativo y digamos como interpretativo, que tal vez, aunque no hay cosas tan compartimentadas como para que no se pueda llamar un poema, pero me parece más como una reflexión de orden ensayístico sobre el tema, lo cual no es nada desdeñable, para nada. Sencillamente, a mí lo único que no me gusta de todo el texto es esa rimita inconsciente y reiterada. ¿Cómo no va a ser mejor? No es sospechosa la historia, que no es sospechosa la cosa, que lo vuelve una cosa con una rima innecesaria. Y además la historia, porque es una historia, no es sospechosa la historia. No que no lo repitas, como es el leitmotiv, que lo repitas, pero yo creo que ganaría mucho si se le evita esa rima inconsciente de muy sospechosa la cosa, ¿no? Lo digo así porque así me suena. Tiene un carácter que es casi como una reseña, lo cual no la evalúa para nada, como una reseña de una lectura. Y me gusta que así sea, pero es que no es necesario de llamarlo poema, aunque tienen ingredientes muy poéticos, sobre todo al final, como va finalizando. A mí particularmente, más allá de entrar en el cotejo de si se trata de un poema o no, me gusta, ¿no?
pero mira que es muy sospechosa la cosa, muy sospechosa. Como si tú dices muy sospechosa la historia, muy sospechosa, ahí le quitas esas 3 rimas o asonancias o como se llame, sospechosa cosa y de nuevo sospechosa. Te ganaría muchísimo, te despojaría de un sonsonete que no es rima. Está bien, sí. No sé si alguien más tenga alguna opinión, Manuel, alguno de ustedes. Si alguien más distinto al autor lo quiere leer, pues también. Sí, ya lo tenemos en pantalla, sería. A ver, ¿Qué dices? que ya Que lo ya lo tenemos. tenemos Que ya lo en tenemos en pantalla, pantalla. podríamos dar una ¿Pero qué segunda sugiere? lectura. ¿Qué es lo que sugiere? No entiendo. Sí, está en pantalla. Sí, está en pantalla. Una segunda lectura para que Fernando le quede más claro. Y que lo lea quién. Si quiere la leo autor. yo la puedo leer. Bueno, por favor. Bueno. Muy sospechosa la cosa, muy sospechosa. Un avis rara, sin duda. Mujer, joven, enclaustrada, día y noche, en una fría, oscura y estrecha celda del convento de Santa Clara, en la lejana y campechana Tunja, con solo una exigua biblioteca, de unos pocos devocionarios, misales, vidas de santos. Espera que no me está bajando. Espera que no me quiere bajar. Se trabó mi computador. Es que como tengo 2 equipos funcionando al tiempo, mi internet no me quiere funcionar. No. Se trabó. Se me trabó. ¿Alguien tiene algo ¿Alguien más que tiene decir? algo más que decir? Bien, yo recojo la Yo idea recojo de la Juan idea Manuel. de Juan Manuel. Hay que apagar el Hay que Hay que apagar micrófono. apagar un hay que apagar micrófono. un micrófono. Ya. Parece que ya Henry apagó el micrófono. Pues recojo la idea de Juan Manuel, que es un texto más del orden reflexivo, si se quiere académico. Podríamos pensar que es como un pequeño ensayo o una reseña, pero es un texto bueno. Entonces, mi recomendación sería no presentarlo como poema ni en la forma versificada, sino convertirlo en párrafos como una reflexión sobre la vida y obra de la madre Sor Josefa. Igual hablábamos aquí con Juan Manuel que quedaría más correcta la expresión rara avis Es como se usa. que avis rara, Sí. a menos que sea algún giro especial que le quiera dar el autor, pero lo normal es más decir rara avis. Sí. Y también una rara avis, ¿no? Una rara avis, sin duda. No es una. Se trata de un ave. Muy bien, vamos, muy bien. Y sobre todo, Y insisto, sobre todo, insisto, en la en rima. la rima. Henry, apaga el Henry, apaga el micrófono, por favor. apagan el Espera un momentico. Henry, como tienes dos computadores, por eso te genera el doble sonido. Sí, que de todas maneras insisto en que esa especie de rima, llamémoslo así, muy sospechosa, la cosa muy sospechosa,
muy sospechosa la historia, me suena más, y porque también tiene un carácter historicista, está hablando de una época en el Nuevo Reino de Granada, ¿no? Pero cosa y sospechosa no es nada, una imagen sabrosa. Listo. O me parece bien, aquí estoy tomando nota de todos estos cosas para arreglarlo. Muy bien, Henry, pero la verdad es que está, es muy atractivo como texto. Gracias, maestro. No sé si Henry ya se desembrolló del lío con el computador para que compartiéramos otro poema. Aló, ¿ustedes me oyen? Sí. Sí. Sí, voy a Sí, tener sí. que salirme porque estoy generando un eco. Entonces, por favor, continúen. Bueno, con alguna de las otras personas que compartió texto, que tiene un texto para leer, podría por favor leerlo en este momento mientras esperamos a Henry. Yo tengo uno mío. Ya, qué pena, ya lo solucioné. Ahora, Entonces, si nos ayudas, Henry, con el poema de Beatriz para poderlo pero no leer. es el de, no es el de Sor Josefa. No Es importa. uno mío. Coméntanos, mientras Henry lo va ubicando, cuéntanos Porque acerca del poema. voy a tratar de ver si yo lo puedo compartir. ¿Será que puedo? Sí, Claro. A tú ver. lo puedes compartir. Porque te veo bregando a ver si de pronto yo Bueno. pudiera, porque para la tecnología no soy muy buena. Bueno, espérate a ver. Aquí como que lo encontré. Compartir, a ver. Ahora para subirle. Aquí sí que grave porque no sé cómo subirle la letra. Abajo en la parte inferior, ahí tienes Allá, una flechita en la parte inferior. En la parte sí, inferior derecha tuya, sí, derecha. Hay una sí. flechita, con esa flechita le das a la derecha y ahí aumenta. Es que me sale una cosa ahí encima y no me deja, pero no, es que esto es como grave para mí. Bueno, de todas maneras, y lo mismo, no, te complico yo más porque tampoco sé cómo subirlo y bajarlo. Bueno, Beatriz, en léelo. la parte de arriba, en la barra de arriba, hay Sí. unos números. Ahí en esos números puedes darle más. En los números, a ver, En la barra de arriba, a ver. mentiras, es que En estás en Word. Estás en Word, ¿verdad? Sí, Entonces, en la parte de abajo de tu Word, a la mano derecha, debe haber una lupa con un más o una cosa para una cosita como una barrita donde hacia la derecha yo le das sé, más, pero más, más. sabes que lo que pasa es que me sale un aviso que no me deja mover nada, porque como yo nunca he usado esto, no les hago perder el tiempo, más bien yo lo leo desde acá, lo leo yo desde acá, y ese no es el que quiero presentar. Yo lo miro y más bien se los leo, para no hacerlos perder el tiempo yo. A ver, Y el que si voy a está en manos de presentar. Henry hacerlo, ponerlo en la pantalla, pues nos ayudaría. Pero Por lo pronto no. Pero escuchamos a Beatriz que lo lea entonces. Exactamente. Bueno, De entonces, todas maneras, Manuel o Fernando, bueno, todos en nuestra propia pantalla de la Meet, del Meet, en la parte de abajo, a la mano derecha, se puede agrandar con una lupita que hay ahí. Si le dan más, ustedes mismos van a poder agrandar
la pantalla de Beatriz. Pues la pantalla que Beatriz nos está compartiendo. Yo no sé, ¿ustedes ahí la están viendo agrandar o no? Sí, sí, señora. Bueno, yo lo voy a leer a ver Léelo. cómo. A ver, Beatriz, Bueno, el adelante. título es provisional, ¿no? El despertar de los ojos, que no me gusta, pero bueno. Pasa la vida y cuando te das cuenta, las almohadas no seleccionan recuerdos, magnifican y eternizan amarguras. Vas a la ducha con ojos casi cerrados, lavas tu miseria, preparas el café, dejas derramar la leche mientras piensas en dominar el tedio que acaba el matrimonio cada noche. El perro junto al plato vacío bate la cola, te mira con esos ojos que parecen recordarte tus fracasos. En la calle, el tiempo te contempla. Corres con la misma prisa de los otros queriendo olvidarlo todo. Vuelves a casa, siempre lo mismo. La rutina te condena a querer las cosas de tanto vivir con ellas. O quizás no. Algunas veces, de tanto verlas, se aborrecen, como se aborrece a Dios cuando le hablas y no contestas. Y no contesta. Ya. ¿Sí me escucharon? Sí, te escuchamos y me gusta mucho. ¿Me permites leerlo también en voz alta a mí? Claro, Solo porque, para que tú particular, privativamente, tú lo oigas también, que siempre es perfecto. bueno oírlo en otra voz. Me ofrezco yo porque lo tengo aquí, El despertar de los ojos. A mí no me molesta para nada el título que a Beatriz no la seduce, pero me parece que está muy bien el contexto todo para ese título. El Ah, bueno. despertar de los ojos. Es que además es una cosa casi como de una obviedad que no se nos ocurre y que es muy bello, ¿no? Cómo los ojos se despiertan, ¿no? Se despierta uno, por supuesto, pero los ojos son los que dan esa oportunidad de despertar. Y me gusta. Bueno, pasa la vida y cuando te das cuenta las almohadas no seleccionan recuerdos, magnifican y eternizan amarguras. Vas a la ducha con ojos casi cerrados, lavas tu miseria, preparas el café, dejas derramar la leche mientras piensas en dominar el tedio que acaba el matrimonio cada noche. El perro junto al plato vacío bate la cola, te mira con esos ojos que parecen recordarte tus fracasos. En la calle, el tiempo te contempla, corres con la misma prisa de los otros queriendo olvidarlo todo. Vuelves a casa, siempre lo mismo. La rutina te condena a querer las cosas de tanto vivir con ellas, o quizás no. Algunas veces, de tanto verlas, se aborrecen, como se aborrece a Dios cuando le hablas y no contesta. Pues mira, la verdad, Beatriz, me parece un muy buen poema. Me parece que tiene imágenes muy precisas, que hay una atmósfera muy bien creada, que tiene un ritmo no hay un exceso lingüístico, que hay una economía, pues llamémoslo así, un ascetismo del lenguaje que conduce a lo largo de todo el poema contando una historia sin que sea una historia, sino que sean aspectos de una historia señalados a partir de imágenes muy redondas, muy poderosas y muy limpias. Quiero decir, no hay excesos, no hay excesos. Me parece un muy buen poema. Iba a decir que un buen ejercicio, pero es más que un ejercicio, es un muy buen poema, Beatriz, me parece. Gracias. No sé, los Gracias, demás que maestro. pensarán, también sería bueno oír opiniones, pero me parece que es un bello poema y yo no dudaría, pero eso sí, tú eres la autora y quien decide en cambiarle el título. Yo creo que sí. No, pues, Inclusive se me ocurre que puede ser bello sin el artículo. es Despertar de los ojos. perfecto. Despertar de los ojos. Es muy bueno. No sé Gracias, si alguien más quiere. Sí, quiere decir yo algo. también estoy de acuerdo que es un excelente poema.
Y bueno, yo creería que también entraría en la publicación de la antología, mi querida Beatriz. Ya más adelante Juan Manuel pues, podrá dar sus últimos apuntes cuando ya tengan material y le pueda dar una mirada más serena y de pronto hacer algún tipo de anotación o corrección de ser necesario. Y pues Beatriz también es muy modesta, ella, ella es muy querida y todo, pero se nota que es muy buena lectora. Yo quiero darle la palabra en este momento ¿cómo se llama? Alejandra, porque Alejandra tiene un poema, pero no lo he recibido. Yo lo que pues, pensaría yo, lo puede compartir igual como lo hizo Beatriz y lo leemos acá en sala. Dejo de compartir yo, ¿cierto? Para Sí, que por ella favor, pueda. Beatriz. Sí, Sí. ya. Pero Alejandra no está. Entonces voy a compartir el trabajo que mandó María, ¿vale? ¿De quién es el poema Letras, por favor? Ese es de María, María del Rosario, la que está en Alemania. No se pudo conectar, ¿verdad? No se te escuchó, Que hoy no Manuel. se, que estamos hablando No, de ella que hoy no se pudo conectar. sí. Bueno, Yo tengo es como un pequeño problema con mi computador porque me está sacando constantemente. Ustedes están viendo el documento, ¿verdad? pues si termina en lenguas, lo Sí. estamos viendo todo. Listo. Si alguien nos hace el favor de leerlo. ¿Quién quisiera leerlo? Si quieren, lo leo. Dale, Beatriz, por favor. A ver, letras. Pitonisas, colgadas e invisibles, hilos del tiempo, navegan en remotos alfabetos. Grávidos pozos arrastran palabras, esparcen historias. Siniestro trueno incendió su barca, nadie volvió por ellas. Vocablos de fuego, trepados en mastiles, conversan de insondables arcanos. Un faro las rescata, desgrana lágrimas, tal vez volverán a descifrar el misterio de ancestrales lenguas. ¿Alguien tiene alguna opinión, algo que decir sobre el poema Letras? Creo que este lo leímos la clase pasada. Tal vez. No, el que No, leímos la clase pasada fue otro. yo no Leímos recuerdo varios, esto. creo que este fue el primero que leímos de los que leímos, pero bueno, no me importa, eso sí fue relevante. Sí, pues la autora, se me olvida el nombre ahorita otra vez, María. María. María tiene también una gran capacidad pues de una limpieza idiomática y una sencillez que hace muy atractiva su poesía, ¿no? Tanto que el reparo que tengo parece pues inocuo y parece pues muy trivial, pero solamente porque me gusta mucho el poema, me parece también que es muy redondo. Solamente le quitaría un en el cuarto verso. Pitonizas colgadas en visibles hilos del tiempo navegan remotos alfabetos. El en ahí me parece que prolonga la imagen y no es necesario y la imagen sigue siendo poderosísima, más poderosa, pero me gusta mucho. Pitonizas colgadas
a invisibles hilos del tiempo, navegan remotos alfabetos. Grávidos pozos arrastran palabras, esparcen historias. Siniestro trueno incendió su barca, nadie volvió por ellas. Vocablos de fuego trepados en mástiles conversan de insondables arcanos. Un faro las recata, desgrana lágrimas, tal vez volverán. Está cortadito, nos falta una línea. Bueno, pero me parece que el poema es muy preciso, que tiene un lenguaje muy sencillo y que las imágenes son fuertes y hermosas, ¿no? Sí, el único reparo que es bastante elemental. Qué pena, es que tengo un problema acá con el computador que no sé, no me está permitiendo compartir la pantalla como debe ser. Pero Ya. bueno, creo que Laura también quiere compartir un trabajo. Laura, otra chica. Sí. Laura. Laura. Aquí estamos, Laura. Que nos diga si lo ve completo. Hola, ¿se ve? Ah, pero Sí, sí se ve. Puedes aumentarlo un poquito. vale. Es que empieza más arriba. Bien. Mejor. Más, menos, ahí. Menos. Por ahí está bien. Por ahí está muy bien. Ahí es muy legible y muy bonito. Listo. Dice, una vida. Una vida se puede partir en 2 o en 10. Esta, la mía, se ha pulverizado en milimétricos fragmentos. No fue accidental. He tomado el espejo que me fue entregado y lo he lanzado contra el mundo. Es una suerte. Tras un delicado trabajo de restauración, he creado una vida propia. He visto mi rostro, he descifrado mi nombre, he rescatado a la niña, he naufragado en mis propias lágrimas, me he alimentado de escombros. Solo así me he encontrado al otro lado. He llegado a ver mi reflejo. Yo tengo dos cositas muy sencillas que también me parece que el poema está muy logrado. Y es a ver si lo encuentro aquí una vida. Me parece que la palabra no es una palabra bella para el poema, que tiene un cuidado en el lenguaje milimétricos. Yo diría esa publicidad en pequeños fragmentos, porque son dos palabras milimétricos, es muy recargada, y en pequeños fragmentos es más inocente y más bonita, ¿no? No sé, Juan, si te suene en mínimos fragmentos. En pequeños. Sí, es muy bonito, pequeños fragmentos. Es que óyelo eufónicamente, de puro oído. Una vida se puede partir en 2 o en 10. Esta, la mía, se ha pulverizado en pequeños fragmentos. Que fluye. Así es. No fue accidental. He tomado, no sé por qué a veces usas comas y a veces no, porque después de esta, la mía, tienes doble coma muy bien utilizado. Y no fue accidental, yo creo que amerita una coma, ¿no? No fue accidental. He tomado el espejo que me fue entregado, coma, lo he lanzado contra el mundo. Esas dos comas les dan una respiración a la imagen, que no es una imagen, que es una imagen quebrantada, ¿no? Es una suerte tras un... Es una suerte, yo pondría punto. Es una suerte. Y ahora sí, con mayúscula, tras un delicado trabajo de restauración, como de un orden distinto cada oración, tras un delicado trabajo de restauración, yo no sé si delicado, pero bueno, no está mal, pero de pronto tal vez al quitarlo sea más poderoso, tras un trabajo de restauración. Lo de delicado no nos agrega mayor cosa, ¿no? Tras un trabajo de restauración, he creado una propia vida, coma,
he visto mi rostro, coma, he descifrado mi nombre, coma. Yo le pondría comas que le hagan más una pausa y esa pausa es musical. He creado una vida propia, he visto mi rostro, he descifrado mi nombre, he rescatado a la niña, he naufragado en mis propias lágrimas, me he alimentado de escombros. Punto. Punto. Y luego, solo así, con mayúsculas, solo. Ahora lo volvemos a mirar para ver si estás de acuerdo. Solo así, con mayúscula S. Se trabó mi computador. ¿Qué pasó? Está lento. Es que cuando se comparte pantalla se traba. Ya, solo así me he encontrado al otro lado. Hey, Solo así me he encontrado al otro lado y he llegado a ver mi reflejo. El I complementa la oración. Solo así me he encontrado al otro lado y he llegado a ver mi reflejo. Sí. muchas gracias, Mario. ¿Ahí termina? Ahí termina. Ah, es que ahí termina. Muy bien, me gusta mucho. ¿Quieres leerlo de nuevo? Lo volvemos a leer, puedo leerlo de nuevo, ya con los ajustes, para que tú opines si de pronto no estoy yo atropellando algo que tienes de otra manera. Una vida. Una vida se puede partir en 2 o en 10. Punto. Ahí le falta un punto. Esta, la mía, claro. Eso. Una vida se puede partir en 2 o en 10. Esta, la mía, se ha pulverizado en pequeños fragmentos. No fue accidental. He tomado el espejo que me fue entregado, lo he lanzado entre el mundo. Es una suerte. Yo le pondría doble espacio, después de ser una suerte, dejar solito ese. Eso, porque te da otro clima. Es una suerte. Tras un trabajo de restauración, he creado una vida propia. He visto mi rostro, he descifrado mi nombre, he rescatado a la niña, he naufragado en mis propias lágrimas, me he alimentado de escombros. Sepáralo, más abajito solo. Solo así, como otra estrofa. Solo así me he encontrado al otro lado y he llegado a ver mi reflejo. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Las palabras justas, no hay adornos ni bibelodo excesivo, tiene un ritmo, es muy preciso, me gusta mucho. Lo que hemos leído hoy realmente tiene un carácter pues muy decantado y eso me parece maravilloso. Y este es uno de ellos. Tienen muy buena música, los Mucha. dos poemas. Sí, tienen una eufonía, una música que no está buscada como efectista, es que la tiene de adentro, como es la música de los poemas que es interior. Muy bello. Muchas gracias, maestro. Con gusto. María Alejandra. Felicitaciones, mi querida Laura. Bueno, a mí ya se me estamos- fue la luz. María ya Alejandra. estamos A mí se me llegando fue la luz. Yo estoy acá, envié el poema, me salí aquí a la calle porque se fue la luz, cayó un aguacero torrencial. Oh, todo eso pasó. Estoy aquí en la terraza. Ay, ay, ay. Todo eso pasó. Sí, se ve ¿Dónde en estás? Y te ves en Estoy en penumbra, Sucre. muy misteriosa. y puedes leer el poema, puedes leer el poema. Pero si lo proyectas, sí, porque mi computador está allá adentro y allá adentro no coge señal. Y lo mandaste a mi correo. Sí, sí, sí. Bueno. Yo estaba que en memoria, yo decía, no, ¿cómo así? No voy a poder leer mi cachito. Ah, ¿y qué? mi cachito. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es el cachito, caramba. Bueno, pero yo creo que ya tenemos buenos trabajos que pueden ir siendo pulidos o mejorados en el Yo transcurso creo que del sí. tiempo para la Yo creo antología. exacto, que ya hay materia prima como para la antología y por supuesto que cuando ya se sumen los poemas que hemos aquí leído y propiciado en algunos ajustes, en otros no, pero que ya están más o menos pensados que podrían ser para la publicación, volvamos a hacer una lectura crítica ya en bloque
cuando tengamos todo eso reunido, porque el propósito final no solamente es noble, sino necesario. El propósito de tener un pequeño libro, pequeño en tamaño, grande en la dimensión de lo que están escribiendo, que realmente es poesía muy despojada y muy bella. Qué bueno, maestro. Esperemos que sí. Bueno, yo voy a intentar a ver si lo puedo. ¿Ya lo Intenta proyectaste porque o no? a mí no me ha llegado correo tuyo. ¿Lo enviaste al ¿No? correo o al WhatsApp? Al correo, pero bueno, ya dame un segundo, ya voy a entrar al correo. Dame No un me ha segundo. llegado, no me ha llegado. Bueno, lo envié en la misma invitación, tal vez por eso no lo puedes ver. Está dentro de la misma invitación, perdón, yo creo que por eso es. Pero ya lo voy a abrir acá, lo voy a proyectar desde el celular. Regálenme un minutico. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está el poema. O el cachito. Ya voy a compartir. ¿Dónde se comparte acá? Ya lo vi. Compartir. Me disculpan el sonido ambiente. Ahí te envié una velita por el WhatsApp para que Mira la te velita. alumbres más. Mira la velita, o mírenla, ¿la pueden ver? Creo que no, ¿No? creo que solo la ve María Alejandra. Ah, bueno. Una velita. Una Manuel es velita. como, Sí. Manuel es una pequeña estatua de la libertad, con la antorcha. Bueno, creo que vamos a ver si aquí está, que lo compartí y lo envié al correo. Bueno, ¿lo pueden ver? Sí, se está viendo perfecto. Ay, perfecto, bueno, me alegra mucho. La voz resuena en su verso, a Sor Josefa del Castillo. Aquí resuenan tus pasos en el temblor que nombrabas en los versos, de un Dios, de la visión del cielo, que otros buscan y se unen al dolor, y se unen al dolor en los ojos. Tus trazos no tejían la salvación, en cada plegaria no estaba la iglesia. Era la mujer encerrada en el papel, te llamaron mística, la que amaba sin medida. Tus palabras no eran incienso, tus versos aún laten, con un corazón que no aprendió a apagarse. Y cuando el país entero se inclinaba ante las estatuas, tú sabías la manera de estar viva, era arder con poesía por dentro y contarle a Dios cada herida con palabras. Caramba, muy bello, muy bello. También tengo una observacioncita mínima. Sí, ya voy. Ya lo abro de nuevo, Sí, perdón, es que es difícil desde el celular. Sí, dime. sí, a ver, es una mínima cosa. Sí, La voz resuena en su verso a Sor Josefa del Castillo. Aquí resuenan tus pasos en el temblor que nombrabas en los versos de un Dios. Yo le subiría de un Dios a versos, porque mochas es una imagen, versos de un Dios, versos de un Dios. Si lo pones arriba, junto a versos de un Dios, te gana mucho, no en lo visual, sino también en lo auditivo, porque lo lee uno más fácil así. En el temblor que nombrabas en los versos de un Dios, subirle el de un Dios. yo lo subo, es que no me deja modificarlo, pero yo lo subo. Bueno, De un pero Dios. dejando en otro verso de la visión del cielo, la visión en otro verso, que otros buscan Vale. y se unen al dolor en los ojos. Tus trazos no tejían la salvación. A ver, ahí que lo moviste ahí. ¿Dónde está? Tus trazos no tejían la salvación, coma. En cada plegaria no estaba la iglesia, coma. En salvación le hace falta una comita. Era la mujer encerrada en el papel. Y después de papel, se me ocurre que le des un espacio para que tenga como otra cosa estrófica. Ok, Salvación, coma, ¿no? Que no has logrado, coma. pero lo vas a hacer, sí. ¿Ya? No vemos la coma, pero ni tampoco que haya separado. No, es que no. Sí, es que no me deja modificarlo acá. Bueno, tenlo en cuenta para ti. Que se la Sí, pones, yo se lo pongo, no te preocupes. que después de papel le des doble espacio. Doble espacio, listo. Sí, señor. Después del papel, te llamaron mística,
la que amaba sin medida. Muy bien. Tus palabras no eran incienso, tus versos, no sé por qué con mayúscula el tus segundo, sería Se me minúscula. fue. Se me fue. Bueno, tus versos aún laten con un sin coma, tus versos aún laten con un corazón que no aprendió a apagarse sin la coma, Bien. en laten. Y cuando el país entero se inclinaba ante las estatuas, tú sabías la manera de estar viva, punto. Era arder con poesía por dentro y contarle a Dios cada herida con palabras. ¿Ahí termina? Sí, ahí termina. Sí, señor. Ah, sí. Tus palabras no eran incienso. Perdón, Chao. perdón. Ya, ahí está. Tus palabras no eran incienso. Yo lo dejaría solito el verso. Tus palabras no eran incienso, punto. Y doble espacio. Doble Porque es que espacio. Ah, perfecto. resaltas una imagen tan poderosa y tan bella que las palabras no fueran incienso, ¿no? No sé si no eran incienso o no eran de incienso. Puede ser también. No pensé en ponerle el D, pero queda mejor, sí, señor, tiene razón. Tus palabras No, no eran sí, de incienso. eran de Ya incienso, decir sí. que hay palabras de incienso es muy bello, ¿no? Y muy leve para un poema de una religiosidad, ¿no? Tus palabras no eran de incienso, punto. Incienso. Y Punto. luego Doble doble espacio. espacio. Tus Sí. versos aún laten sin coma, tus versos Sin aún coma. laten con un corazón, sin la coma que laten, tus versos aún Sí. laten con un corazón que no aprendió a apagarse, y cuando el país entero se inclinaba ante las estatuas, tú sabías la manera de estar viva, punto. Era arder como poesía por dentro y contarle a Dios cada herida con palabras. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Yo le cambio todo lo que me dijo, no se preocupe. Bueno, Que pasa bueno, que no me deja hacerlo aquí, pero estoy muy ya feliz. lo Muy feliz. entendemos, pero mira, hoy ha sido una sesión muy grata, porque son, ¿no?, poemas de una factura ya muy bella, muy sutil, muy hecha. Las pequeñas observacioncitas que yo les hago para que las tengan en cuenta, no, realmente no es con un carácter pues así, el Magister Dixit, ¿no?, el maestro dijo, no, sino es de compañía. Me parece que es muy bueno lo que hemos leído esta noche. Veremos esos arreglos que hace María Alejandra ya para la antología y para leer el Claro que poema sí. seguramente en el homenaje a Sor Josefa. Ah, sí, muy bien. Sí, Mil yo gracias, creo que maestros. Muchas gracias. vamos por muy buen camino, arrancamos bastante bien. Como siempre, estos son apenas borradores, obviamente unos excelentes borradores, que yo creo que los ajustes van a ser muy mínimos, pero lo que dice el maestro Juan Manuel es que hacia el cierre se va a hacer una lectura más juiciosa para poderlos depurar o digamos, pulir lo que haya que pulirse para la publicación. Pero creo que arrancamos bastante bien. Maestro, no sé si dejamos también para la próxima sesión que sigamos. Ah, bueno, yo les voy a compartir, o no sé si lo hice o no, no recuerdo, pero yo les envié un texto que compartió Laura, que es un texto de la autora, para que también tengan ese material y puedan seguir trabajando con base en lo que venimos desarrollando. Entonces, no sé si tengan algún apunte para el Sí, cierre. reiteramos la tarea de convertir en poema o en reseña o texto crítico, como lo hizo Fernando Rivillas, los temas que se han venido trabajando. Ahí está Porfirio Arbajacop, está Silva, está Domínguez Camargo sobre la mesa. Sin embargo, Juan Manuel quiere, para finalizar, compartir un poema de Tennessee Williams para hacer una provocación, a ver si ese poema es suscitador de otros nuevos poemas por parte de nuestros talleristas. Bueno, como saben, Tennessee Williams es más conocido como dramaturgo, ¿no?, historia zoológico, etcétera, que como poeta. Escribió poca poesía, pero magnífica poesía. Un libro que se llama precisamente En el invierno de las ciudades. Voy a leer un poema suscitando también la posibilidad de un ejercicio. Es un ejercicio, digamos que generalmente se hacen poemas sobre los grandes animales que tienen una gran heráldica.
poema sobre un águila, sobre un cóndor, sobre un caballo que tiene una gran heráldica, ¿no? En cambio, los insectos, no. Y podríamos hacer un ejercicio también, aparte de esto, escribir un poema sobre un insecto, porque les voy a leer uno que se llama Lamento por las polillas. Y a mí me encantan los poemas sobre insectos, ¿no? Porque obligan a una mirada que no es la ya muy contemplativa, pues, de las estatuas que hay, hasta de bronce, de caballos, en fin, ¿no? Este es sobre los insectos. A mí no me gustan, como a nadie, los insectos, pero los poemas de los insectos, mejor dicho, tengo una relación insectuosa. Y entonces, voy a leer un poema que se llama precisamente Lamento por las polillas, parte de mi relación insectuosa. Una peste atacó a las polillas. Las polillas están moribundas. Sus cuerpos, como diminutas láminas de bronce, yacen en las alfombras. Por todas partes, los enemigos de lo delicado han soplado en el aire un vaho pestilente. Lamentaos por las aterciopeladas, gráciles polillas. A veces sus delicados pensamientos, pues pensaban en mí, aliviaban los malestares neuróticos que acechaban el día. Ahora, una calamidad invisible las ha llevado. Camino por los cuartos sombríos, no puedo estar quieto, debo encontrar dónde se oculta el asesino traicionero. Febrilmente busco y todavía caen como frágiles cenizas de las paredes. Ahora que la peste se ha llevado a las polillas, a ellas quedan más refrescantes que cortinas contra la claridad del día. ¿Quién vendrá al alba y suavemente aliviará mi pena mientras camino por los cuartos sombríos con un corazón apesadumbrado? Dadles, oh madre de las polillas y madre de los hombres, fuerza para volver al mundo abrumador, pues mucho se necesita a esos seres delicados en un mundo poblado de formas gigantescas. Qué bello final. Es un bello poema con un bello final, como dice Manuel, muy bello. Entonces propongo que si quieren entrar en la relación insectuosa, hagamos unos poemitas sobre el tema. Y creo que por hoy, para despedirnos musicalmente, tan tan. De verdad, muchas gracias, maestros. Ha sido un taller hermoso. Aunque me Muchas perdí un gracias. pedacito.